Y está con nosotros aquí en el estudio de Mesa Central el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a pocos días de que comience el juicio en su contra por un eventual delito de violación de secreto, un caso que lleva adelante su colega de Magallanes, el fiscal Eugenio Campos. Emiliano, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Mesa Central. Muchas gracias por la invitación. A usted lo acusan, digamos, de sacar y de obtener y además de entregar un documento reservado sobre su sobrino, que se le entregó a su hermana. Una ficha, digamos, que usted habría sacado del sistema. ¿Cómo se va a defender en el juicio de esa acusación? A ver, lo primero... Porque usted reconoce que eso lo hizo. Sí. A mí se me acusó de todos los actos de corrupción posibles. O sea, realmente aquí lo que se pretendió desde un inicio fue, en definitiva, hacerme ver como un corrupto. Todo eso fue desechado. Todas aquellas denuncias que se hicieron ya casi un año, 18 meses atrás, fueron desestimadas. Todas. Todas las de Sergio Moya, que acordó con Jorge Abbott, fueron desestimadas. La única por la Corte Suprema se refiere. Por la Corte Suprema. La única que queda como subsistente es esta a la que te has referido, que es una que no denunció a este sujeto, sino que es una de la que yo mismo di cuenta al entonces fiscal nacional subrogante, Pablo Gómez. Yo la di a conocer este hecho. Yo di a conocer el hecho con pelos y señales, yo entregué todos los antecedentes por los cuales se me formalizó y en definitiva se me lleva a juicio. Y acá algo muy importante es que la Corte Suprema acogió la querella de capítulos a mi respecto parcialmente, eliminando un delito informático. Y en el razonamiento que hace la Corte Suprema para eliminar el delito informático, resalta lo que ella dice, que ha quedado establecido de que no hubo una motivación ilícita del fiscal al acceder al sistema para entregar estos antecedentes, sino que se hizo para hacer una denuncia penal. O sea, se me lleva a juicio por entregar antecedentes para hacer una denuncia penal en contra de un familiar. ¿Pero por qué usted no denunció en ese momento a su sobrino o por qué no instó a su hermana para que lo denunciara? Eso fue lo que hice. Si eso fue lo que hice, se entregaron los antecedentes para que ella denunciara. Y ella, al tener más antecedentes, fue e hizo la denuncia. ¿Por qué no lo denuncié yo? A esa pregunta, evidentemente, el haber efectuado yo como fiscal regional la denuncia con respecto a esta persona no iba a ser un acto neutro. Podría haber producido dos efectos. Haber sido mucho más perjudicial la persecución con respecto a este sujeto o podría haber sido beneficiosa, pero en ningún caso podría haber sido de naturaleza neutra. Y lo que nosotros buscamos es la igualdad ante la ley. En consecuencia, se entregan los antecedentes, se hace la denuncia y tal como ha dicho la Corte Suprema, no hay ninguna motivación ilícita. Emiliano, usted acusa, cuando uno lee sus declaraciones, ¿cierto? Viene una entrevista en el diario La Tercera, usted acusa una especie de persecución o maquinación, algo en su contra por parte del Ministerio Público, por parte tanto del fiscal Campos, que es el que lleva esta investigación, pero sobre todo del fiscal nacional Jorge Abbott. ¿En qué se basa y por qué lo estarían persiguiendo? A ver, lo que he señalado ya con esta conocida frase de Francisco Quevedo, que en definitiva que cuando reina la razón, cuando hay una injusticia de las instituciones, es peligroso tener razón, es peligroso razonar, por así decirlo. ¿Y por qué digo aquello y por qué he señalado esto? Me refiero al sistema sancionatorio que está teniendo actualmente el Ministerio Público en su interior. Creo precisamente de que cuando las organizaciones no tienen un control interno de sus regímenes sancionatorios, pueden utilizar estos regímenes sancionatorios para sancionar a aquellas personas que disienten, que razonan al interior de la institución y favorecer a aquellos que tienen una actitud genuflexa con el poder. Es muy similar con lo que ocurrió en la Iglesia Católica, si te fijas. La Iglesia Católica tenía todo un sistema propio de justicia, atribuyéndose incluso la investigación de delitos, que hizo que, en palabras del propio Papa, se generara un problema de encubrimiento. Esa es la crítica. A eso me refiero yo con la injusticia, porque no solo la he sufrido yo, la han sufrido funcionarios, la han sufrido fiscales adjuntos. Y eso lo puedo corroborar con hechos. Es un ejemplo bastante claro. A mí se me han abierto 5 o 6 sumarios, 3 o 4 investigaciones penales, cuestión que no pasa con otros fiscales. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué estarían haciendo eso en su contra? ¿Qué habría hecho usted para promover que estén haciendo esto que usted dice que están haciendo en su contra? Porque soy incómodo. Porque soy incómodo al poder. Yo no soy genuflexo. Yo entiendo la jerarquía. Eso significa que todos los que sí están en el Ministerio Público contra quienes no se están habiendo, donde no hay investigaciones, ¿le siguen el amén en todo al fiscal nacional? No, es que mira, fíjate, Constanza, que acá se sumaron dos cuestiones. El inicio de investigaciones contra los principales poderes de este país que hacen que en definitiva se fijen en mí.
Y ahí es cuando comienzan. Yo llevo 20 años en esta carrera, asistente fiscal, he trabajado en 4 regiones, excelentes calificaciones todos los años, ningún problema con nadie. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Cuando empecé con las investigaciones al poder. Yo creo que incluso si sacamos una estadística debe ser ridículamente el fiscal que más sumario de investigaciones penales he tenido en mi contra. Y todo, la coincidencia es que pasan cuando, ahora en estos últimos 2 años. Eso ya es ilógico, eso ya llama la atención. Usted ha dicho que en el Ministerio Público no hay justicia. Sobre eso hablamos a la vuelta de la pausa comercial. Estamos de vuelta aquí en Mesa Central. Estamos con el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Yo dejaba planteada la pregunta, Emiliano. Usted ha dicho que no hay justicia al interior del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir con eso? Me refiero precisamente al régimen sancionatorio interno que tiene la institución, que al no tener absolutamente ningún tipo de control externo ha devenido en uno injusto, según mi opinión. Y eso es por la arbitrariedad. Además, lo que quiero aclarar que no Pero es se que... refiere al trato de los que trabajan al interior del Ministerio Público. Exactamente. Como usted, en este caso, que está sancionado. Funcionarios, fiscales adjuntos, muchas cosas que uno ha ido conociendo y que las asociaciones de funcionarios y de fiscales han peleado para que se mejoren y no se ha peleado. Y es muy difícil, porque los sistemas que no tienen un control interno es muy difícil que cambien. Por lo tanto, se necesita un control posterior del mérito de las decisiones. Contraloría, la Corte, pero sí una decisión. Porque si no, lo que la historia nos enseña es precisamente que estos sistemas devienen en algunos que utilizan el régimen sancionatorio para perseguir a aquellos que razonan, a aquellos que disienten y, en definitiva, favorecer a los otros. Usted permanentemente, voy a decir, no va a estar de acuerdo conmigo, pero podríamos decir que se ha victimizado, diciendo que hay una maquinación y una campaña en su contra al interior del Ministerio Público. ¿Pero hace algún mea culpa por su actuación como fiscal que justifique lo que ha pasado en contra suya? La victimización es bastante relativa. Imprudencia, porque de verdad, algo, sí, digamos. De verdad que yo he valorado lo que ha ocurrido hasta el día de hoy porque ha servido, en definitiva, para visibilizar las injusticias que el Ministerio Público comete en sus regímenes, en definitiva, internos. A mí se me pidió la destitución ante la excelentísima Corte Suprema al Pleno. Se contrató una abogada especialmente para eso. Se hizo un gasto tremendo. ¿Y qué dijo la excelentísima Corte Suprema en Pleno? Que eran hechos anecdóticos, que no ameritaban ni siquiera una sanción administrativa. O sea, no hay mea culpa por su parte. No se equivocó en nada. No. Todos nos equivocamos. Hay mea culpa, pero precisamente en este tema de luchar por la justicia, por la igualdad de las personas en el interior del Ministerio Público, se respeten sus derechos, no me he equivocado. Vamos a tener que hacer una interrupción, una pausa, porque viene la franja electoral. A la vuelta estamos con la parte final de Mesa Central. Fiscal regional de O'Higgins, a pocos días de que comience el juicio en su contra por un eventual delito de violación de secreto. Emiliano, antes de ir a la franja electoral, yo le preguntaba por... si hay un reconocimiento de que haya hecho algo mal, algún mea culpa, y no todo sea responsabilidad, digamos, de que existe una persecución en su contra. Le pregunto, ¿cómo puede alguien que es un fiscal y que debe perseguir a quienes violan la ley justificar haberla incumplido? Porque usted reconoce la violación de secreto, no. ¿El delito que se le imputa? No hay violación de secreto. Y mira, fíjate que, como te decía al inicio, todas las imputaciones anteriores o son falsas o carentes de fundamentos. Pero aquí hay una por la que la van a llevar a juicio. Sí. En consecuencia, el razonamiento que se debe hacer para ver si estoy arrepentido o no, si me equivoqué o no, es qué pasó con ese acto, cuál es la consecuencia de ese acto. Y la consecuencia de ese acto fue que se presentó una denuncia, se persiguió a un imputado y se detuvo ese imputado. Tanto es así que, reitero, la Corte Suprema lo ha señalado que no hay un fin ilícito en ese actuar y señaló además de que se utilizó para hacer una denuncia penal. De antecedentes que no son secretos, de antecedentes que hay jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema que son de naturaleza pública. Ya, pero una persona cualquiera, si yo voy a buscar ese documento, no me lo van a entregar. No llegar y obtenerlo. Los documentos no son lo que se protegen, se protege la información. Y esa información una persona cualquiera la puede obtener del portal del Poder Judicial. Ya, pero entonces le pregunto, porque más allá de las consecuencias que tengan los hechos, ¿cierto? El hecho que se le está imputando, ese delito, ¿usted éticamente puede seguir ejerciendo su cargo como fiscal? Por supuesto, si éticamente, cuando hablamos de ética hablamos de la finalidad, ¿para qué se utilizó? Si yo lo hubiese utilizado para favorecer a un familiar, perfecto, que me echen. Y sin duda la Corte Suprema, si hubiese visto en su pleno alguna seña de ilegalidad de delito, me habrían echado.
Si eso es así, así ha actuado la Corte Suprema, por ejemplo, con otros ministros de Corte de Apelaciones. Pero ni siquiera vio eso, porque la finalidad no es favorecer. No hay un acto reñido en este caso. Errores he cometido muchos en otros órdenes de cosas, pero en este, no. ¿Y qué pasa con su credibilidad cuando sus superiores no confían en usted y lo están imputando, ¿cierto?, de varias cosas que quedaron fuera, como usted dice, según la Corte Suprema, pero al menos en este delito, y que sostienen que usted ha violado la ley y ha faltado a sus responsabilidades? ¿Cómo puede usted seguir ejerciendo su cargo frente a la ciudadanía, me refiero? Mi cargo no se ejerce para estar bien con mis jefes. Mi cargo yo lo ejerzo para perseguir delincuentes, proteger víctimas y testigos. Y fíjese que en la región de O'Higgins, a través de sus fiscales y funcionarios, hemos trabajado de la mejor manera. En pandemia, no en pandemia, de la mejor manera. Sin ir más lejos, no sé, recordemos los incendios. Más de 1.000 millones ya se han indemnizado a personas en la región. Los fiscales y funcionarios de la región de O'Higgins han hecho un excelente trabajo. Los fiscales y funcionarios de la región de O'Higgins tienen en todo promedios sobre el nacional en el cumplimiento de nuestras funciones. Por lo tanto, por eso se me tiene que analizar. Porque en relación a los otros, ya se ha probado que la gran cantidad de las imputaciones fueron falsas e infundadas, incluso muchos sumarios que fueron sobreseídos. ¿En qué se ha equivocado, Emiliano? Usted dice que reconoce errores. A ver, quizás un exceso de confianza en determinadas personas puede haber sido un error. Quizás otro en casos ¿algún exceso comunicacional, por ejemplo? Mira, si te fijas... Mucho gusto por la cámara, sí, como dicen algunos. Mira, todas las comunicaciones que yo di, en definitiva, tenían un fundamento. En los casos de la Iglesia, para que las personas entendieran y confiaran en la Fiscalía. Fíjate que resultó. Hay personas que solo a nosotros nos contaron cuestiones que ni siquiera a su familia le habían dicho porque confiaron en el Ministerio Público. Si los fiscales deben de hacerse conocidos con sus opiniones, sin violar, por supuesto, el 182, los secretos antecedentes de la investigación, pero deben hablar, deben acercarnos a la ciudadanía. Es la única forma que puedan confiar en nosotros, se denuncien más delitos y podamos hacer una persecución penal eficaz. ¿Qué pasa con su futuro en el Ministerio Público? Mi futuro en el Ministerio Público ahora, bueno, va al juicio, espero que en unos 20 o 30 días más, espero que se acredite mi inocencia y de ahí vuelvo a la región. Vuelvo a la región para ejercer mi cargo como fiscal regional. A mí me quedan 4 años todavía. ¿Está descartado que renuncie? No está nada descartado, pero son decisiones que voy a tomar una vez que concluya el juicio, vuelva a la región, vea el estado de la región y haga una reflexión de todo lo que ha pasado durante este tiempo, 18 meses. Y la gran decisión la voy a tomar en vista del interés general. ¿Dónde sirvo más para mejorar la institución? ¿Desde dentro o desde fuera? ¿Dónde sirvo más para lograr y luchar por la igualdad ante la ley en materia penal que tanto importa a la ciudadanía? ¿Desde adentro o desde afuera? Si se acredita su inocencia como usted espera, y vuelve, digamos, al cargo de fiscal regional, pero eso significa depender directamente del fiscal Abbott, a quien usted ha criticado duramente y a quien usted acusa insistentemente de que existe una especie de maquinación en su contra. ¿Cómo se vuelve a trabajar con ese jefe si usted no tiene la confianza de él? De conformidad a la ley. De conformidad a la ley. Mis lealtades no son personales. Mis lealtades y las de los funcionarios públicos no deben ser personales a las personas. Él es mi jefe y cumplo sus instrucciones, por supuesto, en la medida que lo haga de conformidad a la ley, y así va a ser. Y se deberá mantener una relación profesional, digamos, mientras se cumplan las funciones y enmarcados dentro de la ley. Finalmente, Emiliano, esta semana ha sido bastante dura para el Ministerio Público. La fiscal Jimena Chong recibió amenazas en su contra, amenazas bastante graves, ¿cierto? Le llegó hasta una carta, le fueron a dejar una carta a su propio hijo. ¿Qué evaluación hace usted de lo que está ocurriendo con el Ministerio Público? Obviamente desde afuera, porque usted está suspendido. Sí, el Ministerio Público, la verdad que yo me saco el sombrero por los fiscales y funcionarios que han trabajado, la verdad, muy duro durante, sobre todo estallido social y pandemia. Y en el tema de las amenazas, claro, son de verdad gravísimas. Yo viví 10 años amenazado de muerte. Yo viví 12 años aproximadamente con protección policial permanente. Entiendo y conozco de lo que se trata. Es por eso precisamente que las directrices internacionales obligan a los estados a dar protección a los fiscales. Obliga a dar protección a los fiscales, obliga en definitiva a que los fiscales cumplan con su función sin trabas, sin interferencias, sin ningún tipo de molestia. ¿Por qué? Es por el rol fundamental que nosotros cumplimos en la sociedad. Nosotros debemos ser una amenaza para la delincuencia, no la delincuencia amenazarnos a nosotros.
nosotros debemos ser la principal amenaza de la delincuencia. Por eso es sano que se haya reaccionado de la forma que se ha reaccionado. Todos han condenado esta amenaza. Jimena ha recibido un gran apoyo y yo estoy seguro, porque la conozco, me ha tocado trabajar con ella, que va a seguir cumpliendo su función con la objetividad que la ha, en definitiva, caracterizado durante toda su carrera. Emiliano Arias, muchas gracias por haber estado hoy día aquí en Mesa Central.